Entonces yo ingreso a estudiar zootecnia por una cuestión de que me gustaban mucho las ciencias y al margen de la universidad también me iba a la radio. Yo tuve el gran honor de ser la primera plana de radio digital que fue prácticamente una universidad de locutores. Sí, lo que yo sé hacer es radio y lo primero que hice fue, cuando llegué a Trujillo, agarré un taxi y le dije, llévame a la radio más conocida de Trujillo. Y el taxista en ese momento me dijo, ah, ya, te voy a llevar a Radio Frecuencia 100. O sea, yo le compro la sintonía al ciudadano para que se vea reflejado en ese papelito que se llama CPI y lo pueda vender a las agencias en Lima y yo pueda de esta manera vender y poder sobrevivir. Así es. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación a Sonidia, un saludo muy especial para todos los seguidores, para todos los que tienen a bien sintonizar y poder ver y poder tener esta maravillosa oportunidad digital que nos da el mundo del Internet y de las redes sociales a través de los podcasts, ¿no? Que hoy por hoy es una gran herramienta para poder comunicar también como parte de los medios comunicacionales. Bueno, mi nombre es Ricardo Rumiche Bonilla, tengo 52 años de edad, recién cumplidos, la semana pasada apenas. Así que, bueno, sí, efectivamente, iniciamos este mundo de la radio desde jóvenes, desde el colegio prácticamente, incentivado por un amigo que también le gustaba mucho el tema de la radio. Pero me llevó primero a animar a un sonido acá en Piura. Es muy bien conocido en la época de los sonidos que animaban las fiestas. Y recuerdo mucho y tengo que agradecer a Sonido Adusa Estéreo, ¿no? De un gran amigo como es Nelson Ato. Y quien me llevó fue Denis Asmat, un gran amigo y colega que actualmente también tiene un medio virtual. Para él, mi saludo. Y ahí empezó el tema porque conocí dentro del Sonido Adusa a un programador de radio, Quique Palacios, un gran amigo también, que en ese tiempo era Radio Progreso, una de las radios más importantes de Piura. Los que de pronto estamos dentro de las edades de 50, 60 y más, saben a qué radio me refiero. Una de las emisoras muy importantes, una de las primeras FM, imagínate, una de las primeras frecuencias moduladas en Piura. Y yo tuve la oportunidad de estar, si bien es cierto, en la última etapa ya de la radio, porque luego después fue comprada por emisoras nacionales,
lo que ahora es Estudio 92. Tuve la oportunidad de estar ahí y luego empezó ya ese mundo maravilloso de la radio, ¿no? Claro, bueno, fue a la par porque estamos hablando de que yo tenía 17 años, ¿no? Yo salía del colegio el año 89. Yo ingreso a la radio el año 92, pero ingreso obviamente a la universidad el año 90. Entonces yo ingreso a estudiar zootecnia por una cuestión de que me gustaban mucho las ciencias, ¿no? Y obviamente mi tema era un poco más por la medicina. Entonces, en ese tiempo decíamos, bueno, vamos estudiando zootecnia, vamos estudiando un poco la ciencia en los animales y luego de pronto nos iremos, de repente nos metemos a la medicina humana. Pero ya comencé a ver el tema de radio y al margen de la universidad, también me iba a la radio. Y justamente la radio quedaba en el camino a la universidad. Y a veces me quedaba en la radio, en lugar de ir a la universidad. Pero mi mamá me dijo, o terminas la universidad o te quedas sin radio. Entonces, son una de las dos cosas cuando tú, por ejemplo, tienes un hijo que es futbolista, y le dices, ya, vas a ser futbolista, pero también tienes que ser profesional, ¿ah? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, y es ahí donde tú la pasión la arraigas más y tienes que hacer un doble esfuerzo para poder lograr tus objetivos, ¿no? Fue por las dos pasiones, ¿no? Entonces, gracias a Dios terminé mis estudios, para lo cual obviamente tuve a mi madre ahí siempre conmigo. Y el tema de la radio pues ya comenzó a desarrollarse porque uno ya fue capacitándose, uno ya fue ingresando y conociendo un poco más. Yo entré como locutor, pero tenía obviamente hacia arriba, tenía pues a personajes mucho más capacitados que eran los jefes de programación en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de tener un primer programador como Wilmer Soclupe, que me dio la oportunidad en Radio Digital. Yo tuve el gran honor de ser la primera plana de Radio Digital. Un 8 de julio de 1993 salimos al aire Radio Digital, que fue prácticamente una universidad de locutores. Y luego, en el año 94, ingresa a la programación el señor Coqui García, que, bueno, por estos designios de Dios, hace 2 años, hace 3 años prácticamente, partió al Oriente Eterno, como se dice. Pero él me enseñó muchísimo y él es el que me da la denominación de doble R. ¿Por qué? Te comento. Porque él veía que y sentía de que mi voz era más juvenil. Entonces, Ricardo Rumiche como que no pegaba como programa juvenil, sino tenía que tener un seudónimo donde sea más jovial, más dinámico. Y entonces es ahí donde me dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú vas a hacer doble R. Y doble R va a ser el programa juvenil que va a caracterizar a la radio, ¿no? Es que teníamos a un visionario, el señor Wesley Pornoy. Él tenía esa visión. Y fíjate que él no nos da a conocer el nombre de la radio hasta el último, o sea, hasta el primer día que íbamos a salir al aire, porque la tenía bajo 7 llaves. ¿Te das cuenta? Lo tenía bajo 7 llaves. Año 93, mira, año 93, y él le pone a la radio digital, que más adelante, pues obviamente todo se ha convertido en digital, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí prácticamente 5 años, del 93 hasta el 98, y fue una excelente experiencia porque, como tal, los equipos eran muy nuevos, creo que fuimos los primeros que trajimos los mini discs en ese tiempo, ¿no? La consola digital, lo dentro de la consola digital, y fuimos los primeros en tener una computadora con un software que manejábamos en ese entonces, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, era el DJ Power, creo que era el programa, no lo recuerdo muy bien.
que nos indujo y trajo un ingeniero de Lima para que nos hiciera la inducción de cómo manejar en esos momentos un software que más o menos fue aproximadamente el año 97, 98 prácticamente, ¿no? Y luego de ahí ya por cuestiones de estudio, porque yo tenía que terminar mi carrera, y me ofrecieron una oportunidad en Trujillo para terminar la carrera como práctica preprofesional y bueno, pues yo tenía que de una u otra forma sobrevivir y yo decía, ¿y ahora cómo me mantengo? Y si lo que yo sé hacer es radio y lo primero que hice fue, cuando llegué a Trujillo, agarré un taxi y le dije, llévame a la radio más conocida de Trujillo. Y el taxista en esos momentos me dijo, ah, ya, te voy a llevar a Radio Frecuencia 100. Y me llevó a Radio Frecuencia 100. Y me presenté en Radio Frecuencia 100 y me quedé en Radio Frecuencia 100. Y ahí estaba en la radio y también me iba a estudiar, pues, ¿no? A terminar mi carrera. Sí, claro, claro. Es que claro, mira, la zootecnia es una ingeniería. Ya es una carrera de ingeniería de 5 años con y que tienes que hacer tus prácticas preprofesionales para obtener tu bachillerato. Y luego de ahí tienes que hacer tesis para hacer tu titulación. Pero fíjate que yo no ejercí la zootecnia como tal. Me ha servido muchísimo, sí, de verdad, para hacer algunos trabajos en los cuales me han convocado, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar para el Estado también, desde el punto de vista de la ingeniería, no solamente para lo que es zootecnia, sino también para el tema rural, agrorural, ¿no? Pero uno no termina digamos, de sentirse atraído porque cuando tú comunicas algo, obviamente estudias algo que es parte de tu carrera profesional y lo sabes comunicar, es más agradable, ¿no? Porque la gente lo absorbe de tal manera que te conlleva a originar más empatía, más amistad, y por ahí, ingeniero, ¿y usted no ha sido locutor? Le digo, sí, ¿y por qué no nos anima una fiestecita? Y yo, "Bueno, porque me iba a la parte rural, ¿no? Y yo me venía pues con mis gallinas, me venía con mi fruta, con mi verdura, porque era el cariño de la gente, ¿no? Entonces, entonces, eso ha ido prácticamente de la par y porque fortalece tu personalidad también, ¿no? Yo creo que para poder ser locutor en su momento, porque los tiempos han cambiado, esa era parte parte tuya, ¿no? Inherente a ti, ¿no? Y se te hacía más fácil, ¿no? Obviamente, ser orador o la oratoria no nace, no se hace, ¿no? O sea, tú te puedes llegar a ser un gran orador estudiando y todas las técnicas, pero si tú tienes ese plus, como se llama el talento, para poderlo, digamos, perfeccionar, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea totalmente, ¿no? Exacto. Mira, y en la radio teníamos nosotros una particularidad y era parte de la estrategia hablemos un poquito más de lo que ya es trabajo radial,
es que nosotros hacíamos trabajos de campo. En el tema de la radio, para poder obtener, digamos, y estar dentro de los primeros lugares de sintonía, tú tienes que ir al campo, no solamente te quedas en cabina, sino que ya tú recorres los diferentes lugares para ir en busca de una respuesta. ¿Por qué? Porque las empresas encuestadoras estaban en esos momentos tocando la puerta de la casa preguntando qué radio escuchas. Entonces, tú tenías que reforzar esa sintonía a través, obviamente, del aparato de la radio con, digamos, con el trabajo ya personalizado. Señora, mire, yo soy WR, yo trabajo en radio digital. El encuestador va a venir y le va a preguntar qué radio escucha. Usted ya sabe qué responder, ¿no? Ah, pero por supuesto, pues hijito, radio digital, pura candela. Ah, ya, muy bien. Entonces, ya tú, digamos, confirmabas la fidelidad de que la señora está escuchando la radio, no solamente porque te escucha a través de la frecuencia, sino que ya llegó a conocerte, ¿no? Llegó a conocerte, ¿no? Obviamente, y eso también nos pasa, que a todos, pues, todos los que podemos tener una bonita voz, no tenemos tampoco una bonita cara, ¿no? Entonces, entonces, que tú eras doble R, ¿no? No, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el carisma te hacía bello, pues, ¿no? El carisma te hacía hermoso y era un gustazo que la gente te abrazara y nosotros hicimos de radio digital y por eso que hablaba temprano de lo que era una universidad radial, porque nosotros teníamos muchas aristas. No solamente era el tema radial, sino era también el tema de, como te decía, de la proyección social, ¿no? Porque nosotros obviamente premiábamos la sintonía de la gente, llevábamos productos de primera necesidad, o de repente un domingo regalamos una cocina, una refrigeradora, un juego de muebles, sino que también hacíamos espectáculo, ¿no? Entonces me acuerdo que nosotros nos unimos a una gran orquesta que hoy por hoy sigue siendo una de las excelentes orquestas a nivel nacional como Armonía 10. Entonces Armonía 10 era la orquesta de radio digital en esos momentos. Y luego y hacíamos eventos gratuitos para que la gente se divierta y todo eso. Oye, ¿quién hizo ese evento? ¿Quién hizo esa fiesta? Radio digital. Entonces, nosotros atacábamos por todas las aristas para que de una u otra forma la fidelidad y ninguna radio, en este caso, por ejemplo, Radio Panamericana de Lima, Radio Mar de Lima, luego entró Radio Moda de Lima. Entonces nosotros teníamos que tener bien consolidado el nombre de la radio para que nadie nos pudiera derrotar o de repente subir, porque de eso dependía las ventas. La radio tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, no, frecuencia, con frecuencia. Por internet ya es otra cosa que ahora con la tecnología, ¿no? Tenemos que estar a la par porque si la radio no utiliza el internet, no utiliza las herramientas digitales, no utiliza las plataformas, no utiliza la inteligencia artificial, pues la radio en sí como frecuencia tiende a desaparecer. Ese es un concepto y que me disculpen seguramente mis colegas radiales que hacen locución en estos momentos, pero si tú no estás actualizado, vas a tender a desaparecer. Porque hoy por hoy, la primera herramienta de consulta, cuando antes era la radio, la primera herramienta de consulta, ahora es obviamente el Google y todas las herramientas, ¿no? Y ahora las redes sociales, ¿no? Como Instagram, Facebook, TikTok y el WhatsApp y todo eso, ¿no? Entonces, si tú no estás actualizado en eso, definitivamente no estás en el mapa, mejor dicho, como se dice, ¿no? Ujú. Exactamente, exactamente. Siguiendo algunos cursos, obviamente, algunos cursos de locución, de actualización, de expresión oral, cursos de asesoría comunicacional, relaciones públicas, protocolos, porque un locutor se convierte también en un animador y dentro de la animación pues tenemos categorías, ¿no? Tenemos la categoría de animadores de orquesta, tenemos maestros de ceremonia,
¿no? Tenemos conferencistas y se abre el abanico siempre y cuando, te vuelvo a repetir, estimado amigo, te mantengas actualizado en el mundo digital, ¿no? Digital. Ujú. Claro, mira, que yo llegué a una época también donde, por ejemplo, cuadrábamos la música del cassette con el lapicero, por ejemplo, ¿no? Y luego de ahí estaba también el disco vinilo. Luego vino el tema de los cartuchos que llevan en unos carretes. O sea, yo he llegado a conocer esa transición, ¿no? Y luego, ya el cassette, los mini disc, y ya, como te decía, tuvimos la oportunidad de empezar a utilizar una computadora, ¿no? Donde ya había una mayor capacidad de memoria, donde tú ya podías automatizar. Antes tenías que estar con los cinco sentidos, se te vaya a terminar una canción. Fíjate que ahora hasta sueño a veces con ese tema que se me va a terminar la canción y tengo que cuadrarla para que no haya vacío. Sueño, de verdad, de verdad te lo digo como anécdota, sueño con eso. Y bueno, la tecnología y como te decía, ese término digital se nos quedó ahí y bueno, y a medida que iba saliendo las herramientas, pues uno tiene que irse actualizando. Y si bien es cierto, ha sido un poco, digamos, tedioso, de estudio, ¿no? Pero yo creo que estamos dentro del camino. Yo creo que cuando empezamos a ver ese entorno digital y en la cual ya se utilizaba el Facebook, donde tú ya tenías que crear tu página de Facebook. Y fíjate que la pandemia a mí me ayudó muchísimo. A mí me ayudó muchísimo porque en el 2022 yo hice radio por Facebook. Me lo cortaban cada 30 minutos por la música, por el copyright, pero yo terco porque teníamos que sobrevivir en casa. Y fíjate que los oyentes que en una oportunidad me escuchaban en digital, me estaban escuchando por Facebook y era como que si yo estuviera en la radio. Entonces, volví a sentir, ¿no? Nuevamente esa sensación de tener hacia allá, hacia el exterior, mis oyentes. Lo que pasa es que ella no te llamaba por teléfono, porque antes, imagínate, pues no, la única manera de poder enviar los saludos era a través del teléfono o dejaba la cartita en la radio y estar atento a la hora que te enviaran el teléfono, el saludo, perdón. Entonces ahora era a través de Facebook. Y fíjate que tuve que aprender a utilizar el streaming. Imagínate, el streaming a través de un programa, ¿no? Conectarlo con el Facebook, ver las claves y los códigos y todo eso, y de repente, cuando sentí de que mi voz se escuchaba por la radio y que estaba utilizando una tarjeta interfase de audio, entonces dije, entonces hay que seguir esta línea. Hay que seguir esta línea porque si no, la tecnología nos va a absorber y la radio, que es tan maravillosa, porque hacer radio en su debido momento, y tú me has dado la razón, era una pasión increíble. Tú tenías que imaginarte cómo llegar a tu oyente, ¿no? Cómo llegar a esa ama de casa que está esperando bueno, que ya atendió a los niños al colegio, que ya atendió al esposo, que se fue a trabajar. ¿Cómo queda ella en su hogar? ¿Quién la acompaña? Y eras tú el que tenías que acompañarla y tenías que hacer lo posible de que tu compañía sea agradable y que ella se imaginara, ¿no? Se imaginara y que le contagies esa energía para que ella pueda hacer sus cosas bien, ¿no? Entonces, esa comunicación tenía que ser perfecta, ¿no?
Hola mamita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya fuiste al mercado? ¿Cómo están los precios en el mercado? ¿Qué vas a cocinar el día de hoy? Esperamos que todo te salga rico como siempre, ¿oh? Me imagino un arroz con pato, qué rico, un arroz con pato ahí con su cervecita negra. Entonces, eso como que le daba pues digamos, ese gustito tan rico, ¿no? En hacer radio y saber de que la señora te está escuchando. Y cuando tú lo comprobabas, cuando tú decías, muy bien, mamita, queremos que nos llames para que también envíes tus saludos, porque también ya había en esos momentos los saludos al aire a través del teléfono y llamaban y te daba gusto que cuando tú pedías una llamada, ingresaba la llamada, ¿no? Y la sacabas al aire y la señora, hola, doble R, mira, quiero enviar un saludo para mi familia que se encuentra, si ella era de Piura, quiero enviar un saludo para mi familia que está en Castilla o que está en 26, bueno, no estaba 26 de octubre, pero hasta donde llegaba la señal, ¿no? Y era maravilloso, ¿no? Porque, mira, te han mandado saludos, ¿no? Hoy es cumpleaños de tal persona y enviaba los saludos, ¿no? Entonces todo eso ahora ha cambiado con el tema de los mensajes a través de WhatsApp, a través de Facebook, pero se mantiene la comunicación, sino que obviamente hoy por hoy tenemos que estar a la par con esas herramientas. La radio multimedia. Exactamente. Y fíjate que es también complicado, porque yo he tenido la oportunidad de ver a colegas transmitiendo en vivo a través de TikTok, por ejemplo, y a veces hasta es un poco aburrido verlos mientras están sonando la canción, porque, o sea, yo, digamos, o sea, no es que comparta con ellos esa técnica, porque es válida, pero que esté sonando toda una canción y que tú estés mirando, o sea, no estás mirando ni siquiera ni la cámara, sino estás mirando tu consola y estás mirando la canción y estás enviándoles efectos, ¿no? Aplausos y bulla y todo eso. No hay esa química. No hay esa química. Yo, no, yo cuando he tratado de hacer radio a través de TikTok, en lo posible he tratado de hablar. No me interesa si es que piso la canción, porque ya no se trata de pisar la canción. Se trata ahora si tú vas a salir por cámara, tienes que divertir a la gente y tienes que cumplir con la misión de comunicar y si te pones una canción, relacionarla con algo como para poder establecer la comunicación y que la gente que se está metiendo te envíe los saludos, ¿no? Entonces, no parar, no parar, no parar, porque si tú te quedas callado y te quedas mirando en la pantalla y la gente está escuchando la canción y ellos están que escriben, que quieren, y tú no les envías el saludo, no se cumple, no se cumple. Exacto, e- ujú. Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo le sugiero a mis colegas que cuando hagan ese tipo de transmisiones, tratar en lo posible incluso de establecer una comunicación más fluida, ¿no? O sea, todo saludo que ingresa, enviarlo. Y si fuera posible, tener un invitado también, pues, ¿no? Ujú. Claro. Mira, el lenguaje, hoy por hoy, tienes que darte cuenta que no solamente estás llegando, como por ejemplo en la radio convencional, en la frecuencia, tú llegabas solamente pues hasta donde llegaba la frecuencia, ¿verdad? Y era una cuestión radial, sonora. Ahora tú tienes que utilizar todo el lenguaje que se va a ver en todo el mundo, porque obviamente estás dentro del entorno digital y se va a ver en todo el mundo, ¿no? Entonces, tu lenguaje tiene que ser más enriquecedor, tiene que ser más atractivo, tienes que tener más cultura, manejar
actualidad, tener, digamos, manejar coyunturas actuales, ¿no? Mensajes que van desde, digamos, hasta un consejo muy simple, como por ejemplo, no te olvides digamos, de fijarte en las señales de tránsito, como por ejemplo, hablar un poco ahora de la inseguridad ciudadana que vivimos, ¿no? Un consejo de estar siempre alertas, ¿no? Eh, en fin, hay un montón digamos, de consejos que se podrían dar, no sé, hablar de salud, hablar de educación, hablar de alimentación, de nutrición, de deporte. O sea, puedes hacerlo, claro que se puede hacer y no aburrir a la gente. No, es que ya uno traspasa fronteras con el entorno digital. Pero por supuesto, por supuesto. Obviamente, bien, 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 porque cuando he tenido oportunidad de transmitir a través una vez tuve la oportunidad de transmitir a través de TikTok, ¿ya? Y de pronto el TikTok tiene una particularidad tan especial que es que te atrae muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, he tenido oportunidad de interactuar con gente en Italia, en España, en Francia. Tengo un primo en Australia, ¿no? Y ese primo le pasa la voz a otra gente. Mira, y él es mi primo y todo eso, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos. Entonces, y de pronto, ¿no? Oye, primo, te estamos viendo, ¿no? Envía saludos a la familia, ¿no? Oye, ¿cómo está el clima por allá? Entonces, esa es la manera de poder darle al oyente digamos, una herramienta para que pueda interactuar contigo. O sea, para que tú te proyectes a hacer transmisión a través de TikTok o Facebook o a través de las redes sociales, pues tienes que tener conocimiento de diferentes hechos, de diferentes situaciones, ¿no? Que puedas de una u otra forma, porque al final de cuentas tú eres el comunicador, ¿no? Y obviamente hay colegas que se dedican más al tema musical, ¿no? Y bueno, seguramente su proyección es promocionar la música, ¿no? De repente la música nuestra, ¿no? Nuestra cumbia, pero para ser más versátil y más dinámica, yo podría combinar mi música, la música. Por ejemplo, pongo Corazón Serrano, por ejemplo, ¿no? Que es una agrupación de acá. Y estamos escuchando el último éxito de Corazón Serrano con la bella Kiara Lozano. Y no se olviden, señores, que en el Perú estamos en una temperatura de 20 grados centígrados. Si quieres visitar este fin de semana largo, puedes venir a Piura, donde vas a poder encontrar muchos atractivos turísticos. Entonces, ya estás combinando la música con otros temas y hacen que tu programa sea más atractivo y más rico. Es lo que yo, en mi humilde parecer, lo podría compartir, ¿no? Mira, muy buena pregunta y te lo agradezco de verdad porque yo venía y yo tengo un concepto de la inteligencia artificial y de los chat GPT y de todo eso, ¿no? De esas herramientas que son parte de la inteligencia artificial. Pero yo creo y tengo la convicción de que la inteligencia artificial no va a poder superar la calidez de la voz humana, la interpretación y el énfasis de la voz humana. La va a imitar y hay muy buenas imitaciones en la inteligencia artificial con respecto que hoy por hoy la utilizan las plataformas virtuales para comunicar una nota, ¿no? Entonces, pero siempre no hay el énfasis, por ahí se pasó una coma o se pasó un punto y se perdió toda la hilación de la nota en sí, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una excelente herramienta para, digamos, la inmediatez de la noticia, porque de repente en esos momentos no hay un locutor en tu plataforma, no hay un locutor en el momento
de hacer la edición, por X motivos, entonces utilizas la inteligencia artificial y es válido, ¿no? Porque obviamente tu plataforma tiene que estar al día y tú tienes que ganarle, tienes que estar al día con la noticia y de repente es a veces hasta en minutos en la cual una plataforma lanzó la noticia y tú tienes que estar ahí a la par, ¿no? O tú la puedes ganar también, ¿no? Haciendo tu nota. Pero también se está utilizando también para mucho mal, ¿no? Porque esas voces, como no son detectadas, no sabes a quiénes pertenecen, se utilizan para incluso a hacer, digamos, notas de pronto para poder, hoy por hoy, para manchar las honras de la gente, para poder, digamos, hacer daño. Hacen daño también, hacen daño porque tú no detectas de inmediato cuando, por ejemplo, yo grabo un spot, yo grabo un audio, de inmediato la gente que me conoce ya sabe que es doble R y es muy fácil de detectar. ¿Quién lo maneja? Ujú. Exacto, exacto. A eso precisamente voy, ¿no? A eso precisamente voy porque si no hay una buena redacción, esa inteligencia artificial en voz, que se traduce en voz, no va a llegar con, como te decía, la calidez o el énfasis que es la voz humana, ¿no? Entonces, yo como te digo, es válido y yo no estoy en contra de eso, ¿no? Porque te digo, porque tenemos que utilizarla en este entorno digital. Hoy por hoy, el que pega primero, pues es el que gana, ¿no? Entonces tú tienes que estar en competencia. Estás en constante competencia. Y el estar en competencia, tú tienes que tener un paso adelante. Y si la tecnología te da la oportunidad de tener ese paso adelante, porque para eso te capacitas, pues bien. Pero lo que tú dices, una buena redacción, una buena ortografía, ¿no? Para que eso obviamente salga a la perfección, porque la inteligencia artificial te conlleva la perfección, pero eso va a depender, como tú dices, de quién manipula la inteligencia artificial, ¿no? Y el propósito que tiene, ¿no? Ujú. Pues mira, tú te imaginas, por ejemplo, una cuñita así, ¿no? Por ejemplo, ritmo romántica, la radio del amor. Yo no creo que la haga igual una inteligencia artificial. De verdad. Exacto, exacto. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? A ver, tú te imaginas imagina, tú te imaginas a la inteligencia artificial diciendo, guau, paisano, ¿no? Uy, hace artificiosísima calor. No, 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 no lo imagino. No lo imagino. Pero bueno, la inteligencia artificial se utiliza obviamente para plataformas más que nada de noticias, yo creo que de repente documentales, ¿no? Que en algún momento no pueden hacerlo. Pero fíjate, y nuevamente vuelvo, hace poco le hice un trabajo al hijo de César Hildebrand, que tiene una empresa, una agencia publicitaria en Lima, para una empresa acá que se llama Fospivay, donde necesitaban voces piuranas, pero no tanto cantadas, sino naturales. Y yo tuve que recurrir, porque querían voces femeninas, recurrí a dos grandes amigas que, si bien es cierto, los primeros demos me pidieron voces piuranas. Oye, mis amigas de verdad, que incluso una de ellas trabaja en un medio muy importante, me hizo la voz de Piurana, pero parecía yo escuchando a una chicherita de allá del Bajo Piura,
tal cual, así, tal cual, natural, así ve. Yo ya estaba escuchando ahí a doña Juana, una nota así, ¿no? Entonces yo la envío y los de Lima me dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Nos hemos matado de la risa, pero está muy, muy cantada. Dile que baje un poco el canto y que sea más natural. Fíjate que han sido como algo de 15 spots que hemos grabado, que ha sido un gran trabajo que hemos realizado. Y ahí es donde yo vuelvo y repito, la inteligencia artificial no va a superar la voz humana cuando realmente tú quieres llegar con el mensaje hacia donde quieres llevar. Porque si tú vas a llegar con tu mensaje a tu comunidad y sabes cómo es que se expresa tu comunidad, yo creo que nada podrá superarlo. Y ese es el ejemplo que te estoy dando, ¿no? Muy actual, de hace un mes aproximadamente. Mira, cuando se hace un estudio de sintonía, el estudio de sintonía te arroja nivel socioeconómico. ¿Vamos por ahí? Ya. El nivel socioeconómico que te hace, por ejemplo, una empresa encuestadora te pone nivel socioeconómico A, B, C y D. Entonces, cuando ellos te arrojan los resultados, el equipo de producción, de programación y locutores eh, analizan ese estudio y decimos, ¿hacia dónde estamos llegando? Si somos una radio popular, estamos llegando al sector CD. Un poquito del B, pero nada del A. Entonces, ¿quién está en el A? Radio Programa del Perú. ¿Ya? ¿Quién está en el A? Estudio 92. Pero ahí viene otra comunidad, que es de pronto la comunidad un tanto juvenil. Radio Moda está en el sector BC, pero en la comunidad juvenil. Si analizamos hoy por hoy, por ejemplo, Radio Antena 10 es la radio más popular, la radio del primer lugar, pero está en el sector BC, pero no en lo juvenil, sino en el ama de casa, en el amigo del volante, en el amigo comerciante. Entonces, tú tienes que evaluar hacia dónde te diriges, cuál va a ser tu comunidad, cuál va a ser tu público objetivo, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva. Ujú, ujú. Te entiendo y definitivamente es algo que las radios hoy por hoy no están haciendo. No lo están haciendo porque se ha quedado solamente en ese formato de poder llegar a la radio. Lo que le interesa, a las radios comerciales me refiero, es de que logran la fidelidad de sus oyentes porque eso se lo pide CPI, que es la empresa encuestadora. ¿Y por qué CPI? Porque CPI es la consultora, ponte, de la marca Leche Gloria. Y Leche Gloria le dice, en Piura, ¿cuál es la radio que está en primer lugar? ¿No? Y que se dirige a más de casa. Le dice, ah, ya, sí, está Radio Antena 10. Entonces ellos más se dedican a esa parte comercial. Lo que tú me estás diciendo es de pronto viendo otro tipo de radio, que por ejemplo tiene espacios de noticias, les dan espacio a los programas del Estado, ¿no? Por ejemplo, para el tema de desarrollo agropecuario, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una radio, sí se puede mencionar, ¿no? Tenemos una radio Cutibalú, por ejemplo, que es, que digamos, se enfoca al desarrollo agropecuario, al campesinado. ¿Por qué? Porque tiene dos frecuencias, AM y FM. Entonces, la AM hoy por hoy sigue llegando a más gente,
¿no? Recuerden ustedes, amigos, que la frecuencia modulada es una señal que es en línea recta. En cambio, la señal de AM, amplitud modulada, es una señal ondulatoria. Entonces llega más gente, ¿de acuerdo? Entonces, Cutivalú mantiene eso y no le interesa si es que CPI lo pone en el primero o en el último lugar, sino que mantiene esa, digamos, ese estilo y mantiene esa manera de hacer radio, ¿no? Otras radios que, por ejemplo, concesionan, ¿no? O sea, viven del alquiler de sus horas, que también se utilizan justamente para este tipo de programas. No es como en las radios, por ejemplo, que por ejemplo pueden haber en otras comunidades o en otros países donde la radio es una ventana de cultura, es una ventana de desarrollo económico, es una ventana de desarrollo social, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, el Estado debería enfocarse, debería invertir en una radio, como por ejemplo, vuelvo a repetir, Antena 10, que es una excelente radio comercial, musical, donde tú escuchas la mejor música, pero ahí está lo que tú exponías, que es la parte social, ¿no? Exacto, claro. Exacto, no está ese concepto de radios comunitarias. Por eso es que el gobierno, el Estado, debería invertir, porque, como te digo, la razón de ser de una radio comercial obviamente es la publicidad, porque es ahí donde va a poder mantener a todo el staff de locutores, va a poder mantener los equipos, los equipos de transmisión, los equipos de cabina. Entonces, si yo como dueño de una radio que es comercial, el Estado no le interesa, pero yo tengo que sobrevivir. Entonces, quien me da a mí ese mercado es la empresa encuestadora en la cual yo voy a tener la publicidad, como te decía, de Leche Gloria, puedo tener la publicidad de un banco, de una caja, ¿no? Entonces, me dedico a eso, ¿no? De pronto, el irme a a un pueblo donde yo puedo regalar para poder lograr esa sintonía, ¿no? Es algo que está condicionado, ¿no? O sea, yo le compro la sintonía al ciudadano para que se vea reflejado en ese papelito que se llama CPI y lo pueda vender a las agencias en Lima y yo pueda de esta manera vender y poder sobrevivir. Mira, la mía es de que la radio en general, tiene que adaptarse a la tecnología constantemente. O sea, si nosotros tenemos una señal de radio, no solamente enfocarlo con la frecuencia modulada, sino utilizar las plataformas, utilizar mi Facebook, utilizar mi Instagram, utilizar mi celular, en fin. O sea, tengo que hacerme de esas herramientas para poder llegar a más gente. Porque hoy por hoy ya no eres de las personas que llegas a tu casa y enciendes tu radio. Estás con el celular. Si quieres escuchar música, pones Spotify y la programas, ¿no? ¿Quieres también música? Puedes poner hasta YouTube. Y si quieres todavía el premium, pagas 29 soles 90 y tienes el premium. Entonces, si yo quiero que la radio se mantenga viva en sí, porque mira, ve, nada más para terminar, ¿qué es lo que están haciendo en la radio de Lima? Contratan a personajes mediáticos, ¿no? Contratan a actores, contratan a los chicos de Esto es Guerra, ¿no? Entonces, ¿los locutores dónde han quedado?
Los verdaderos locutores, los que hacen locutores, los que saben de música, los que tienen un mensaje, los que se preparan para poder alegrarle el día al oyente o aquel que estudia tanto su voz que llega con una voz pastosa y hace un programa romántico. ¿Dónde están? Quedan muy pocos. ¿Por qué? Porque las radios hoy se han vuelto de esa manera, mediáticas para poder sobrevivir y utilizan obviamente todas las plataformas. Entonces, si nosotros queremos que aquí en Piura, en mi condición de como piurano, como locutor piurano, con la trayectoria que me ha dado la vida, es que yo los exhorto a mis colegas a que utilicen todas las plataformas necesarias, pero identifiquen a su público. O sea, hagan un estudio de quiénes entran a sus redes sociales, ¿no? Y así como, digamos, hacemos una transmisión a través de radio, una transmisión también, utilicen el streaming, ¿no? Utilicen el streaming. Porque una cosa es agarrar mi celular y ponerlo en la cabina y hacer que estoy haciendo, y como tú dices, un circuito cerrado. Y otra cosa es de que la gente te vea en tu cabina, ¿no? Cómo es que tú operas, cómo es que tú tocas un tema o traes un invitado y vean cómo es tu trabajo en la radio, como lo hace Nueva Q, por ejemplo. Nueva Q te transmite toda la cabina, toda la cabina. Y hay gente que está trabajando, y esa es otra cosa, que deben utilizar también a gente que sabe manejar redes. Porque a veces el locutor no sabe manejar redes. Pero, por ejemplo, si tú tienes a alguien que sabe manejar redes, que está ahí, por ejemplo, grabando historias a cada momento, o haciendo historias, perdón, haciendo historias cada momento de algo que hiciste jocoso, o de algo que digamos que se salió de la situación, que va a atraer más oyentes. Entonces contraten gente que sabe hacer historias, que sabe manejar las redes. No hay que quedarse. Eso es parte, creo yo, ahora de los costos de producción. Igualmente. No, para mí realmente ha sido un gusto. Espero haber llegado con un pequeño mensaje, con lo que conocemos. Y esperamos esperamos seguir hablando y conversando de muchas cosas. Y adelante, de verdad, mis mejores deseos para Sonidia. Conozco muy buena gente aquí en esta empresa, y les deseo lo mejor de los éxitos, y cuando gusten, yo estoy siempre ahí dispuesto. Gracias.